Muy buenos días, amada familia de la Alianza Cristiana y Misionera. Una vez más, gozoso de poder compartir con ustedes en este día de oración. Sean cada uno de ustedes bienvenidos y gracias a nuestro buen Dios por que Él es quien produce en nuestro corazón, como dice su palabra, el querer como el hacer para que se cumpla con su buena, agradable y perfecta voluntad. Así que todo lo que nosotros hacemos, como dijo el predicador, todo lo que nosotros hacemos de bien, es Dios quien lo produce. Todo lo que nosotros hacemos de mal viene de nuestra propia naturaleza pecaminosa, viene de nuestra carne. Pero todo lo bueno, todo lo agradable, todo lo que es digno de alabanza, que la palabra nos invita a nosotros a pensar siempre en ello, todo eso proviene del Señor. Él es quien lo produce y de allí la exhortación que se nos hace en la palabra a llevar todo pensamiento cautivo a la obediencia a Cristo, a llenarnos del Espíritu Santo, a vivir la vida en la dirección del Espíritu Santo. Así que, amada iglesia, es un enorme placer poder compartir con ustedes este día. Y bueno, ya hoy son 218 días que llevamos ininterrumpidamente clamando a nuestro Dios por las diferentes necesidades que día a día nuestros queridos hermanos del Departamento de Comunicaciones están recogiendo, están trabajando para podernos hacer llegar todas esas peticiones y que podamos tener este tiempo acá. Gracias a Dios, de paso, por la vida de cada uno de ustedes que están trabajando diligentemente, arduamente cada día para poner a nuestro alcance todas estas peticiones y por supuesto nosotros dedicarnos a estos tiempos especiales de oración que sin duda han sido de mucha bendición para su vida. Bien, en esta mañana, amados, vamos a leer, la lectura bíblica de esta mañana está en la primera carta de Juan, capítulo 5. Primera de Juan, capítulo 5, vamos a leer la escritura. Y dice la palabra del Señor: todo aquel que cree que Jesús es el Cristo ha nacido de Dios. Todo aquel que ama al que engendró, ama también al que ha sido engendrado por él. En esto sabemos que amamos a los hijos de Dios, en que amamos a Dios y obedecemos sus mandamientos. Pues este es el amor a Dios, que obedezcamos sus mandamientos, y sus mandamientos no son difíciles de cumplir. Porque todo el que ha nacido de Dios vence al mundo, y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. ¿Quién es el que vence al mundo sino el que cree que Jesús es el Hijo de Dios? Este es Jesucristo que vino mediante agua y sangre, no mediante agua solamente, sino mediante agua y sangre. Y el Espíritu es el que da testimonio, porque el Espíritu es la verdad. Porque tres son los que dan testimonio en el cielo: el Padre, el Verbo y el Espíritu Santo, y estos tres son uno. Y tres son los que dan testimonio en la tierra: el Espíritu, el agua y la sangre, y estos tres concuerdan. Si aceptamos el testimonio de los hombres, mayor es el testimonio de Dios, porque este es el testimonio que Dios ha presentado acerca de su Hijo. El que cree en el Hijo de Dios tiene el testimonio en sí mismo. El que no cree a Dios lo ha hecho mentiroso, porque no ha creído en el testimonio que Dios ha presentado acerca de su Hijo. Y este es el testimonio, que Dios nos ha dado vida eterna, y esta vida está en su Hijo. El que tiene al Hijo tiene la vida, el que no tiene al Hijo de Dios no tiene la vida. Les he escrito estas cosas a ustedes, los que creen en el nombre del Hijo de Dios, para que sepan que tienen vida eterna. Y esta es la confianza que tenemos en Él. Si pedimos algo según su voluntad, Él nos oye. Y si sabemos que Él nos oye en cualquier cosa que pidamos, también sabemos que tenemos las peticiones que le hayamos hecho. Si alguno ve que su hermano está cometiendo un pecado que no sea de muerte, debe pedir por él y Dios le dará vida. Esto vale para los que cometen un pecado que no sea de muerte. Hay pecados de muerte, y yo no digo que se pida por ellos. Toda injusticia es pecado, pero hay pecado que no es de muerte. Sabemos que todo aquel que ha nacido de Dios no practica el pecado, pues aquel que fue engendrado por Dios lo protege y el maligno no lo toca. Sabemos que somos de Dios y que el mundo entero está bajo el maligno.
pero también sabemos que el Hijo de Dios ha venido y nos ha dado entendimiento para conocer al que es verdadero, y estamos en el verdadero, en su Hijo Jesucristo. Este es el verdadero Dios y la vida eterna. Hijitos, manténganse apartados de los ídolos. Amén. Juan, en sus cartas, bueno, y el Evangelio también, él hace mucho énfasis en quién es Jesucristo. El Evangelio de Juan, por ejemplo, recoge él los 7 yo soy de Jesús. Tenemos ahí: yo soy la luz del mundo, yo soy el camino, la verdad y la vida, yo soy la resurrección, yo soy la puerta de las ovejas, yo soy el pan de vida, yo soy la luz del mundo. Y ese pasaje excepcional, cuando el Señor Jesús le dice, reunido ahí con todos los fariseos y estando en discusión, le dice: antes que Abraham fuese, yo soy. Jesús es el mismísimo Dios que se encarnó y que tomó nuestro lugar en la cruz del Calvario para darnos el perdón y la reconciliación. Y Juan es muy enfático en ello, y sus cartas, por supuesto. Ahora, en sus cartas, él va a mencionar cómo la doctrina debe estar encarnada en la vida y se manifestará, por supuesto, a través de la conducta de vida de quienes creen en el Hijo de Dios. ¿Cómo se manifiesta esa vida eterna? Que desde la perspectiva juanina, la vida eterna no solamente tiene que ver con esa vida después de la muerte. La vida eterna es la vida de Dios misma en nosotros. Esa es la vida eterna. Por tanto, Juan, en todas el Evangelio y mayormente en sus cartas, él va a hacer mucho énfasis en esto. Y en esta porción que hemos leído hay algunas cosas muy importantes, pero yo quiero en esta mañana compartir con ustedes las evidencias de haber nacido de nuevo, las evidencias de ser un hijo de Dios, las evidencias de que hemos pasado de muerte a vida, que hemos pasado del mundo de las tinieblas al reino de la luz. Y yo quiero compartir con ustedes 6 evidencias de haber nacido de nuevo. La primera está ahí en el verso 1, dice que todo aquel que cree que Jesús es el Cristo ha nacido de Dios, y todo aquel que ama al que engendró, ama también al que ha sido engendrado por él. La primera evidencia de haber nacido de nuevo es que tenemos amor hacia Dios, amamos a Dios. Verso 2 dice: en esto sabemos que amamos a los hijos de Dios, en que amamos a Dios. ¿Sí? Antes, cuando yo no sabía nada de Jesús y estaba muerto en delitos y pecados, yo no tenía ningún tipo de conciencia. Si bien es cierto, creía que había un Dios, pero no me interesaba nada acerca de Él. Pero cuando Jesucristo me salvó hace ya 21 años atrás, entonces comencé a adquirir esa conciencia, una mente nueva de saber que soy amado por Dios, qué es lo que Él ha hecho por mí, y eso me mueve a amarlo. La primera evidencia, amados, es que tenemos un profundo amor hacia Dios. Tal como dice el mandamiento: amarás al Señor tu Dios con toda tu mente, con todo tu corazón y con todas tus fuerzas. Como decía antes, no nos interesaba nada acerca de Dios. Y no tenemos que sentir culpa o admiración por algo de ello. Yo siempre enseño que un muerto no puede responder hacia absolutamente nada porque está muerto. Y de la misma manera nosotros hemos estado muertos espiritualmente. No podemos responder a Dios. No tenemos nada, absolutamente nada de deseo de Dios, porque un muerto pues está muerto. Pero cuando Jesucristo vino a nuestra vida, Él nos resucitó y produjo ese amor al Señor. En segundo lugar, hay amor hacia aquellos a quienes Dios también ha engendrado, nuestros hermanos. Por eso dice Juan que todo aquel que ama al que engendró, ¿sí? Todo aquel que ama al que engendró, ama a todo aquel que ha sido engendrado por Él.
Es decir, amamos a los hijos de Dios. Juan va a ser muy enfático en eso. En el capítulo 4 dice que si alguno dice que ama a Dios y no ama a su hermano, es un mentiroso. Porque es imposible que alguien que ha nacido de Dios, que el Espíritu Santo está en su vida, que pueda sentir odio, rencor o alguna otra cosa con uno de sus hermanos. De allí la importancia de perdonarnos, de allí la importancia de solucionar todas las cosas en esta esfera terrenal. Tal y como le dijo el Señor a los discípulos, todo lo que tú ates en la tierra será atado en el cielo, todo lo que tú desates en la tierra será desatado en el cielo. Amados, si bien es cierto, en el camino de la vida nos ofendemos, todos ofendemos muchas veces, como dice Santiago. Pecamos, sea de palabra, sea con nuestros actos, a veces siendo indiferentes, entre otras cosas. A veces la gente está llena de muchos prejuicios también, eso es una realidad. Pero más allá de esas cosas tenemos que ser conscientes de que pecamos contra nuestros hermanos y que estamos llamados a reconciliarnos, a perdonarnos, todo movido por el amor, porque el que ama a Dios, ama también a todo aquel que ha sido engendrado por Él. La tercera evidencia está ahí en el verso 3. Pues este es el amor a Dios, que obedezcamos sus mandamientos. Obediencia a los mandamientos. La tercera evidencia, para no decir que esta es lo más importante, pero lo que sí es verdad es que yo puedo decir que amo a Dios y que amo a los hermanos, pero ¿cómo se manifestará eso? Es a través de la conducta. Por eso dice que el que ama a Dios obedece sus mandamientos. Y dice Juan que sus mandamientos no son difíciles de cumplir. Esto es interesante, porque ¿cómo que no son difíciles de cumplir? Y usted se preguntará, ¿por qué a la gente se le hace difícil de cumplir los mandamientos de Dios? ¿Por qué se les hacen gravosos? Porque es como una carga. Porque, amados, o no han nacido de nuevo o no confían plenamente en Dios. Y una de las, permítame decirle acá, una de las evidencias más claras, no evidencia, perdón, una de las características más preponderantes del Evangelio y cualquier religión que haya en el mundo, precisamente radica en esto. En que el Evangelio, a diferencia de cualquier otra religión que te impone, te obliga a hacer ciertas cosas, el Evangelio te las produce. No son impuestas, son producidas por el Espíritu Santo dentro de nosotros. Por supuesto que de parte nuestra va a estar en esa disposición de obedecer. Por supuesto que sí. Pero va a ser producido, nos va a dar ganas, y por eso que Juan dice, no son difíciles de cumplir, porque a la final de cuentas es Dios mismo, a través del Espíritu Santo en nosotros, que nos da el poder para vivir esos mandamientos. Pero sepan, amados, que si más allá de decir que amamos a Dios y amamos a los hermanos, esto se verá manifestado en nuestra conducta, en la manera como vivimos, cómo somos como esposos, cómo somos como padres, cómo somos como trabajadores, cómo somos como patronos, si es que usted tiene una empresa, un negocio, qué sé yo, cómo somos como ciudadanos ecuatorianos, cómo nos desempeñamos, cómo nos desenvolvemos en esta esfera terrenal. Y por eso se nos manda a obedecer y a obedecer los mandamientos. Y aquí quiero ser enfático, usted sabe que yo hago mucho énfasis en esto. ¿A qué mandamientos se refiere Juan? ¿Qué mandamientos es a los que se refiere Juan? Recuerde usted que Juan, al igual que el resto de los apóstoles, todos son judíos, todos son conocedores del Antiguo Testamento, como usted y yo lo conocemos. Todos conocen la ley de Moisés, los mandamientos de Dios, esos 613 mandamientos que están instituidos en la ley. Pues se refiere a ellos, amados. Y aquí vuelvo a hacer este énfasis, porque es importante hacerlo justamente en este tiempo, porque
se nos dice que ya el Antiguo Testamento no tiene nada que ver con nosotros, pues aquí nos dice Dios que la obediencia está manifestada en los mandamientos. Y el mismo Juan en el Evangelio, el Señor recoge las palabras que el Señor Jesús dijo a sus discípulos: si ustedes me aman, guarden mis mandamientos. ¿Cuáles son los mandamientos que enseñó Jesús? Jesús enseñó a amar a Dios y a amar al prójimo. Y en eso resumió toda la ley y los profetas. Así que si usted tiene que tener en cuenta que todos esos 613 mandamientos contemplados en la ley, todos tienen como base el amor. Con cada mandamiento que Dios nos ha dado, lo que está manifestando es amor. Porque le pregunto, y contéstese a usted mismo: ¿a quién afecta el adulterio? ¿A quién afecta el robo? ¿A quién afecta la codicia? ¿A quién afecta no honrar al padre y a la madre? ¿A quién afecta la idolatría? No afecta a Dios. Entiéndame por favor, en el sentido de que Dios no cambia, el cielo no cambia absolutamente porque usted y yo caigamos en alguna de estas cosas. Los únicos que salimos afectados somos nosotros mismos. Así le dijo Eliú a Job: si pecas, ¿en qué cambias a Dios? ¿Sí? Simplemente es sobre ti y sobre tus semejantes. Los mandamientos de Dios, como yo suelo enseñar cuando he tenido la oportunidad de enseñar el Antiguo Testamento, los mandamientos de Dios son destellos de su amor. Los mandamientos de Dios puestos en práctica iban a ser la evidencia de que Israel tenía un Dios, no solamente que era poderoso, sino un Dios con un carácter moral excepcional. Entonces, la tercera evidencia de haber nacido de nuevo es obediencia a los mandamientos. La cuarta evidencia es la victoria frente al sistema de maldad. Dice el verso 4: porque todo el que ha nacido de Dios vence al mundo. Y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. ¿A qué se refiere Juan con todo el que ha nacido de Dios vence al mundo? ¿A qué se refiere aquí con el mundo? Pues se refiere al sistema de maldad. A todo este sistema porque estamos siendo gobernados, todo este sistema de injusticia, todo este sistema inmoral, todo este sistema impío que gobierna sobre el mundo, porque eso es una realidad. Mire que el mismo Juan dice que el mundo entero está bajo el maligno, verso 19. Sabemos que somos de Dios y que el mundo entero está bajo el maligno. Se refiere a todo el sistema que impera poderosamente en este mundo. Y tenemos que tener bien en claro, amados, que nosotros como hijos de Dios, nosotros vencemos. ¿Y cómo vencemos? Por nuestra fe. La fe es confianza, dependencia, por supuesto, práctica. Le pregunto, ¿por qué Israel quedó postrado en el desierto? ¿No fue acaso por su incredulidad? Por su incredulidad quedaron derrotados y postrados en el desierto. Aquí Juan está mencionando que aquellos que vencen al mundo es nuestra fe, confianza, manifestada en la dependencia y en la práctica, en creer en lo que Dios nos ha dicho, en confiar plenamente en Él. Y Jesús dijo: en el mundo tendréis aflicción, pero confíen, yo he vencido al mundo. Seguramente usted, al igual que yo, hemos sido afligidos de distintas maneras por lo que hemos vivido durante estos meses, que mire cómo pasa el tiempo de rápido. Vamos más de 7 meses ya. Y seguramente, algunos más fuertes que otros, hemos sufrido de diferentes maneras. Pero nuestra fe es la que vence, amados. Nuestra esperanza de que Dios es soberano y que tiene el control sobre todo. Y mayormente, Él es quien nos guarda. Así menciona la palabra. Él es quien nos protege. Y aún la muerte, amados, aún la mismísima muerte, no es sino otra cosa que un regalo de Dios para estar ya con Él. La quinta evidencia de haber nacido de nuevo es que el que es nacido de nuevo no practica el pecado. Verso 18. Dice: sabemos que todo aquel que ha nacido de Dios no practica el pecado. Y no practica el pecado porque dice que
la simiente de Dios permanece en él y no puede pecar. Es decir, el Espíritu Santo es quien nos redarguye y habla a nuestra conciencia para cuando vamos a hacer algo que no es acorde con la voluntad de Dios, que no está acorde con el deseo de Dios, inmediatamente el Espíritu Santo habla a nuestra conciencia para detenernos. Si bien es cierto, pecamos, pero no somos practicantes de pecado. Ningún creyente se levanta en la mañana y dice: Señor, ahora te doy gracias porque mira, voy a robar esto, voy a ofender aquí, voy a hacer esta situación de acá y por favor de antemano te digo que ya me perdones. Ningún creyente planifica algo como esto, a una práctica de pecado. Nos levantamos más bien y cada mañana depositamos toda nuestra confianza después de agradecer al Señor para decirle que nos ayude a caminar íntegramente en este mundo. Una de las evidencias, amados, de haber nacido de nuevo, que no practicamos el pecado. Toda injusticia es pecado. A veces uno de los grandes males, digo yo, de nuestra gente es que ha reducido el pecado solamente a los pecados sexuales. Pero mire que Juan incluso habla de un tema interesante, el pecado de muerte. Y dice el verso 16: si alguno ve que su hermano está cometiendo un pecado que no sea de muerte, debe pedir por él y Dios le dará vida. Esto vale para los que cometen un pecado que no sea de muerte. Hay pecados de muerte, es decir, que no solamente un pecado de muerte, hay pecados de muerte. Y posiblemente usted se pregunte: bueno, ¿y cuáles son esos pecados de muerte? Si tenemos en cuenta lo que dijeron los apóstoles allí en Hechos capítulo 15 en el Concilio de Jerusalén, podríamos decir que los pecados de muerte son la idolatría, que si usted ve en el Antiguo Testamento, si una persona lo inducía a otro al pecado de idolatría, debía morir irremisiblemente. La inmoralidad sexual era un pecado de muerte también. Usted puede ver en la ley la inmoralidad sexual. Y era un pecado de muerte también tener lo sagrado, lo santo, por algo común. Si vemos estas cosas acá. Y lo otro que era un pecado de muerte era el homicidio. Es decir, ese quitar la vida deliberadamente. Las 4 cosas van a mencionar en Hechos capítulo 15. Y podríamos decir, amados, que ciertamente que cuando Juan está hablando acá de los pecados de muerte se refiere a esto. Dicho sea de paso, en el verso 21 termina diciendo: manténganse apartados de los ídolos. Bueno, tendríamos que tener más tiempo para ahondar en todo esto, pero los ídolos que se han levantado en este tiempo, los ídolos de los evangélicos, digo yo, no son de yeso, no son de cerámica, ni están recubiertos de oro o de plata. Algunos son de carne y hueso. Los ídolos de ahora son el sexo, el dinero, el poder, la imagen, la personalidad, ¿no? El proyectarnos a nosotros mismos. Esos son los ídolos que se han levantado hoy en día y que nosotros no les prestamos atención. Pensamos que no somos idólatras porque no nos postramos ante una imagen, pero a veces estamos postrados ante una figura, estamos postrados ante una imagen humana, etc. Amados, los hijos de Dios, los que hemos nacido de nuevo en sí, no practicamos el pecado. No vivimos una práctica de inmoralidad sexual. No matamos. En ningún sentido, no solamente hablamos de quitar la vida, sino también quitar la honra. Así que mucho cuidado con eso también. Y no tenemos lo santo por común. ¿Sí? Pedimos discernimiento para conducirnos en este mundo. No somos practicantes de pecado. Y por último, en sexto lugar, evidencia de haber nacido de nuevo es que el maligno no puede tocarnos. Dice ahí el verso 18 que aquel que fue engendrado por Dios lo protege y el maligno no lo toca. Hoy en día da mucha tristeza que se le echa tantas flores al diablo, suelo decir yo. Todo es culpa del diablo. Si pecó, que el diablo fue el que lo tentó. Si hizo una trampa, que el diablo lo tentó.
si cayó en adulterio, si cayó en algún tipo de inmoralidad sexual, que el diablo, y todo es el diablo, todo asunto del diablo. Amados, si la cosa hubiese sido así, creo que Dios hubiese resuelto la salvación nuestra de otra manera, pero Él se hizo carne, porque la responsabilidad era humana. El diablo hace su papel. Y hoy en día es la tendencia, ¿no? Y antes, hace décadas hacia atrás, era todavía más fuerte lo que se llamaba la guerra espiritual. Pero aquí nos está diciendo claramente el texto que aquel que es engendrado por Dios lo protege. ¿Y acaso usted cree que si Dios nos protege, el diablo podrá ser más fuerte que Dios para arrebatarnos o inducirnos a hacer cosas? ¿Está usted convencido de eso? Dice, y el maligno no lo toca. La palabra toca aquí, fui a consultarla y en el original griego esta palabra significa relación o manejar. Entonces podríamos decir acá que el maligno no puede tener ninguna relación o manejar al creyente porque Dios lo protege. Amados, tristemente hay veces que los creyentes todavía le ponen a sus hijos la pulserita, cuando nacen, ¿no? La pulserita roja ahí para que no vengan esos malas energías, y al niño lo que solían decir mis abuelos, el mal de ojo, ¿no? Y eso es una especie de brujería. O cuestiones como creer que los espíritus pueden hacer algo contra nosotros. Es cierto que existe el mundo espiritual, los demonios y todo eso, pero aquí dice que no nos toca, amados. No tienen relación alguna con nosotros. Jesucristo dijo, el príncipe de este mundo nada tiene que ver conmigo. Y por supuesto no tiene nada que ver con ninguno de los que le siguen. Porque ¿qué concordia Cristo con Belial? ¿Qué comunión entre la luz y las tinieblas? Dijo el apóstol Pablo. Amados, la sexta evidencia, decía el Hijo de Dios, es que el maligno, nosotros no tenemos ningún tipo de relación con el maligno, y el maligno no puede manejarnos, no puede manipularnos. Sí, puede tentarnos, anda como león rugiente buscando a quien devorar, pero bien nos dice la palabra, sométanse a Dios, resistan al diablo y él huirá de vosotros. He allí las 6 evidencias de haber nacido de nuevo, anhelando con todo mi corazón que esto pueda a usted desafiarle y examine su fe. Como le dijo Pablo a los corintios, examínense a ustedes mismos si están en la fe. Es decir, pruébesen, evalúense. Y si usted es una persona que está en una constante práctica de pecado, si esto no es una realidad en su vida, pues arrepiéntase y confiesa a Jesucristo como Señor y Dios. Vamos a orar en esta mañana. Padre, muchas gracias te damos por tu palabra y por darnos este precioso tiempo de reflexión en ella. Gracias, Señor, porque es por la obra tuya que nosotros podemos hoy decir que te amamos. Es por la obra tuya que podemos perdonar y amar a nuestros hermanos. Es por tu obra, por el Espíritu Santo en nosotros que podemos obedecer tus mandamientos y por esos mismos mandamientos mantenernos victoriosos frente al sistema de maldad. Es por la obra tuya, Señor, por la simiente tuya en nosotros que no practicamos el pecado y que el maligno no tiene nada que ver con nosotros. No tenemos ningún tipo de relación. No puede manejarnos a su antojo. El mundo entero sí está bajo el maligno, él lo maneja, pero nosotros hemos nacido de ti y la simiente tuya permanece en nosotros. Por tanto, si Dios es con nosotros, ¿quién contra nosotros? La gloria y la honra sean para ti. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Bien, amados, vamos a tener nuestro tiempo de oración y en esta oportunidad vamos a agradecer al Señor. Ya durante las semanas más congregaciones se han estado abriendo ya a las reuniones. Otras tienen previsto hacerlo en el mes de noviembre, ya a unas 2 semanas nada más. Y bueno, vamos a agradecer al Señor por las que se han abierto y también por las que se abrirán.
Y también, amados, si están escuchando pastores en esta mañana, miembros de cuerpos diaconales, muy importante seguir las normas de bioseguridad. Por favor, no caigamos, como decía la semana anterior, no caigamos en la permisividad, ¿sí? Tampoco vamos a caer en el pánico. Seamos prudentes. Vamos a orar. Señor, primeramente queremos agradecerte en esta mañana por darnos esta fortaleza durante estos 218 días para orar, para clamar a ti. Queremos agradecerte, Señor, porque tú has sido fiel y nos has sostenido. Y después de todo este tiempo, queremos darte gracias porque hay algunas congregaciones que están volviendo de a poco ya a congregarse en los espacios físicos dedicados para, como pueblo, adorarte y ser edificados por tu palabra. Otras, Señor, han decidido hacerlo en el mes de noviembre, otras incluso en diciembre, y hay otras que por diferentes situaciones se han extendido ya hacia el próximo año. Pero, Señor, oramos para que tú les guardes, aquellos que ya hemos iniciado, que tú nos guardes, que tú nos protejas, y aquellos, Señor, que todavía están afinando las cosas que son necesarias para iniciar, te rogamos también que tú les guardes y que ninguno, Señor, caigamos en la permisividad y tampoco en el pánico, que cumplamos prudentemente con todas las normas de bioseguridad para de esta manera salvaguardar la vida, la salud de todos aquellos que vienen a nuestras edificaciones para escuchar tu palabra, para ser edificados, algunos por primera vez, en donde escucharán el Evangelio y será el momento, Dios, para que comiencen una vida nueva. Te pedimos en el nombre de Jesús, Padre, desde ya que tú les guardes y agradecidos contigo por todo lo que tú has hecho y por todo lo que tú harás para la gloria y la honra de tu santo nombre en Cristo Jesús. Amén y amén. En este segundo tiempo, hermanos, vamos a orar por los presidentes de los distritos de la Iglesia Evangélica Ecuatoriana, Alianza Cristiana y Misionera, y por cada uno de los comités de trabajo. Cada distrito tiene su presidente, tiene también un tesorero, hay también un vicepresidente, hay un secretario y hay 2 vocales. Así que todos ellos son equipos de trabajo para servir en cada uno de los distritos. Así que oremos, amados hermanos, por los presidentes de cada uno de los distritos. Padre, ahora queremos rogarte para que tú fortalezcas espiritual y físicamente a los presidentes y sus respectivos comités de trabajo de cada uno de los distritos de nuestra querida denominación. Te agradecemos, Señor, por cada uno de los pastores que está al frente, el pastor Javier Silva, el pastor Ramón Vélez, el pastor Robert Pacha, el pastor Dani Pinargote, Señor, y de Dani Pinargote de una manera especial te ruego, Señor, por su esposa, que tú pongas tu mano de gracia sobre ella y le levantes, le restaures, Señor, con paz en el corazón de nuestro querido consiervo. Y Padre, también la provisión, no solamente espiritual, sino también económica, el apoyo de la congregación, de los hermanos, hasta donde sea nuestra hermana está en Quito, que la iglesia, Señor, les tengamos pendiente, que los hermanos, los pastores de Quito puedan acercarse y brindar la ayuda necesaria a nuestro querido pastor y consiervo Dani Pinargote. Te damos gracias también por el pastor Nello, Señor, que tú lo bendigas, que tú lo fortalezcas, también por el pastor Patricio Pérez. Gracias, Señor, por la vida de cada uno de ellos, Señor, por la labor que ellos ejercen para la gloria y para la honra tuya, junto a sus equipos de trabajo, por supuesto. Gracias por la vida de cada uno de ellos, los vicepresidentes, secretarios, tesoreros y los vocales, que tú guíes todas las actividades que ellos han previsto realizar durante este tiempo. Han sido, si bien es cierto, varias actividades,
No ha habido un descanso. Si bien es cierto, no han podido salir y movilizarse a los lugares, pero han estado continuamente a través de las plataformas virtuales, haciendo el trabajo de pastorear también a los pastores en necesidad de los distritos a los cuales ellos pertenecen. Padre, desde ya te agradecemos por todo y oramos, Señor, oramos y rogamos para que tú los fortalezcas a cada uno de ellos, fortalezcas sus familias, sus relaciones matrimoniales, Señor, sus hijos, guárdales, Padre, pues al estar todo esto bien, al estar todo esto estable y saludable, ellos podrán ejercer mucho mejor cada una de esas actividades, realizarlas con frescura también, darles frescura espiritual. Señor, muchas veces nos sentimos desanimados, nos sentimos tristes, pues somos humanos también, y oramos, Señor, para que el poder de tu Espíritu Santo los fortalezca a cada uno de ellos. Te agradecemos, Padre, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Hermanos, vamos a orar en este tercer tiempo de oración por la reactivación total de la economía en el Ecuador. Oremos, hermanos, para que las empresas y los negocios se estabilicen financieramente. Si bien es cierto, los analistas financieros hablan de que se podría hablar de una recuperación es en el año 2022, hermanos. Todavía el panorama del año 2021 se muestra incierto, pero para nuestro Dios no hay inestabilidad, para nuestro Dios no hay incertidumbre. Vamos a orar para que Dios tenga misericordia en nuestro país y se abran nuevas plazas de trabajo para que las personas que están desempleadas puedan encontrar un trabajo estable, un trabajo digno. Son días difíciles y se vienen días difíciles, pero recuerden que nosotros somos hijos de Dios. El mundo entero es el que está bajo el maligno. Tengamos plena confianza, amados. Y como dice la palabra acá, que si pedimos algo conforme a su voluntad, Él nos oye. Señor, que estas peticiones que te estamos poniendo a ti sean del agrado de tu voluntad, Señor. Aunque lo creemos firmemente, pues tu palabra nos exhorta, nos anima, nos confronta también para que tengamos en cuenta la necesidad de los que están a nuestro alrededor. Hoy pedimos, Señor, por la reactivación de la economía del Ecuador. Si bien es cierto, los analistas financieros mencionan que se podría hablar de la recuperación en el año 2022. Pero, Señor, tú eres el que tienes la última palabra. Padre, bendice las empresas y los negocios que todavía se han podido mantener, porque hay muchos que han quebrado, hay muchos que han desaparecido, hay pequeñas y medianas empresas, emprendimientos que han desaparecido por esta situación. Y te rogamos, Padre, para que pueda haber una estabilidad en estas empresas. Pero también oramos para que se abran nuevas plazas de trabajo y que puedan, aquellas personas que han quedado desempleadas, puedan tener un empleo digno, con un salario digno. Señor, bendice a los empresarios y que no sean abusivos, que no se aprovechen de la situación que vivimos para someter a esclavitud a sus propios compatriotas. Ayúdanos, Señor, en este tiempo a ser humanos. No sé si habrá otra oportunidad en esta década en donde un evento nos lleve a la reflexión de ser humanos. Si no aprendemos de esto, Dios, difícilmente vamos a aprender de otras cosas. Ayúdanos a ser humanos. Ayúdanos a tratarnos como humanos. Mira, Señor, toda la situación caótica por la pérdida de las plazas de trabajo. Gente sacada que aprovecharon las leyes para sacarles. Si bien es cierto, algunas cosas eran justas, Señor, eran justas. Quizás el método, la manera, no sé. Tú conoces los corazones. Tú conoces las motivaciones. Te rogamos en el nombre de Jesús que traigas paz en cada corazón,
y que se puedan poner de acuerdo las partes. A nosotros mismos, Señor, en las diferentes iglesias donde hemos tenido que prescindir del trabajo de pastores, de siervos, de siervas, que desempeñaban una labor ministerial. Señor, te rogamos que tú les bendigas, que tú les guardes, que haya comprensión dentro también de nosotros como cuerpo tuyo, que somos una familia. Ayúdanos a tener también en claro eso, Señor. Ponemos esto en tus manos, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Amados, ahora oremos por los miembros de la Directiva Nacional de AMGE, sus equipos distritales de apoyo también. Ellos están realizando algunas actividades de forma virtual, que en todas esas actividades ellos glorifiquen el nombre de Dios. Siempre menciono que los jóvenes, bueno, quizás usted lo ha escuchado reiteradamente, ya parece hasta demagogia, ¿no? Como cuando la famosa frase esa, la familia está en crisis, la familia está en crisis, pero nadie hace nada, ¿no? Es tanta la crisis que no podemos ver más allá. Bueno, los jóvenes, amados, son aquellos en los que nosotros debemos de invertir. A los pastores que nos anteceden a nosotros, porque yo todavía soy relativamente joven, nosotros necesitamos que ustedes se acerquen a nosotros, y asimismo que inviertan en nosotros, que crean, en el buen sentido de la palabra, crean en la dotación que Dios nos ha dado, en el llamado que Dios nos ha hecho, y nos estimulen. Una de las cosas por las cuales yo doy gracias por el pastor que estuvo 25 años en la iglesia donde nosotros hoy servimos, es que él nos tomó a algunos jóvenes y nos enseñó la palabra, nos enseñó la predicación, nos dio púlpito, nos dio la oportunidad hasta de equivocarnos. Agradezco al Señor por pastores como ellos que no tuvieron temor, no tuvieron miedo, no tuvieron celo. Y necesitamos que los pastores mayores, como les llamamos, tengan ese sentir de estimular, de invertir en el asunto de los jóvenes. Bueno, damos gracias al Señor porque nuestro querido pastor David Mutre, como presidente de la Alianza, él también tiene en claro esto y está constantemente apoyando los ministerios de jóvenes, la labor de los jóvenes. Usted lo ha visto que siempre está participando de las convenciones de AMGE, siempre dispuesto. Gracias al Señor también por la vida suya, pastor David. Vamos a orar entonces, hermanos, por AMGE. Padre, te quiero dar gracias primeramente por AMGE y por su presidente Pablo Polanco y cada uno de su equipo de trabajo y todas las actividades virtuales que están realizando. Oro que tú los bendigas, que tú los fortalezcas. Señor, también que tú les des mucha sabiduría y discernimiento para saber cómo trabajar con la juventud. No solamente estamos hablando durante este tiempo de pandemia, hablemos, Señor, me estoy refiriendo después de esto. Después de esto creo yo que va a ser una manera distinta de trabajar con los jóvenes. Y te pedimos desde ya, en el nombre de Jesús, que tú bendigas la labor de Ángel, bendiga la obra de sus manos, concédeles fortaleza, discernimiento espiritual para saber cómo desenvolverse, cómo desempeñarse, establecer la visión, las estrategias para alcanzar a más jóvenes ecuatorianos para Cristo, para edificar a los jóvenes que te siguen, para extender tu reino en la generación juvenil, de tal manera que el Ecuador entero sea bendecido por jóvenes profesionales con una ética bíblica, por trabajadores con una ética bíblica, ¿por qué no, Señor?, con políticos con una ética bíblica. Y para eso debemos invertir en la juventud, en los ministerios de jóvenes, en los ministerios de adolescentes, en los ministerios de niños, Señor. Ayúdanos a enfocarnos en esa generación que tendrá la titánica labor de llevar el Evangelio a su generación. Te rogamos en el nombre de Jesús, Señor, que desde ya que tú los bendigas y los fortalezcas.
y que ellos reconozcan y sepan que tú eres el Señor y que no están solos en esa labor, que tú eres quien nos acompañas. Que glorifiquen tu nombre en cada actividad, es nuestro ruego y clamor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Y por último, amados, vamos a orar por las gestiones e inversiones que se están realizando en la industria petrolera de nuestro país. Bueno, yo no entiendo mucho al respecto de esto, pero usted sabe por las noticias todo lo que se está haciendo allí. Oremos para que el Señor dirija todo esto y le den a los gobernantes la capacidad de administrar bien nuestro país. Yo personalmente, esto desde mi perspectiva, desde mi corta vista, pienso que nuestros gobernantes están un poquito desenfocados cuando ven la riqueza del país solamente en el petróleo. El petróleo es un bien, es una riqueza que tenemos, pero que no es ilimitada, es limitado, se acabará pronto. Pero tenemos la tierra, nuestro país es rico en agricultura, y oremos para que nuestros gobernantes vean esto también. Señor, vamos ahora a pedirte por las diferentes gestiones e inversiones que se están realizando en la industria petrolera en nuestro país. Padre, te rogamos para que tú concedas a nuestros gobernantes, primero, ese sentido de patria, de país, ese sentido de responsabilidad hacia su patria, Señor. Y te ruego, Padre, que todo lo que se esté realizando en este ámbito de la industria petrolera sea para bien del Ecuador, sea para la inversión en salud, en educación. Padre, si hemos orado por Ángel, por la juventud, ¿qué no hemos de rogarte por la educación de los niños, de los adolescentes, de los jóvenes de nuestro país? Señor, lo que está sucediendo es grave, que muchos de ellos no puedan estudiar, ya es grave. Oramos para que todos estos recursos, todas estas gestiones e inversiones que se están haciendo, los resultados sean evidentes en la educación, en la salud. Suple, Señor, los recursos necesarios, pero también dales una visión amplia de que está la tierra, está la agricultura, y allí está la riqueza de nuestra nación donde tú nos has puesto y donde somos responsables de bendecir, porque en el bien de ella será nuestro bien, el mal de ella también será nuestro mal. Por eso clamamos, Señor, por el Ecuador, rogándote y pidiendo, Jesús, salva al Ecuador. Y te damos gracias por darnos la oportunidad de acercarnos, como dice tu palabra, confiadamente al trono de la gracia para recibir el oportuno socorro y la esperanza en nuestro Señor y Salvador Jesucristo. A ti la gloria y la honra, Padre amado, en el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Amada familia, que el Señor les bendiga en este día y que todas sus labores tengan ese sello de que usted es un hombre o una mujer que glorifica el nombre de Dios en todo lo que hace. Que Él dirija sus vidas, que dirija su caminar, que Él les guarde de todo mal, que Él les libre de toda tentación. Que sus vidas, una vez más, sean el reflejo de que Él vive en ustedes. Bendiciones y buenos días. Hasta pronto.